Palabra de vida. Del primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 9 al 20. En aquellos días, después de la comida en Silo, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en su silla junto a la puerta del templo del Señor, Ana se levantó y, desconsolada, rezó al Señor deshaciéndose en lágrimas e hizo este voto: Señor de los ejércitos, si te dignas mirar la aflicción de tu esclava, si te acuerdas de mí y no me olvidas, si concedes a tu esclava un hijo varón, se lo ofreceré al Señor para toda la vida, y la navaja no pasará por su cabeza. Mientras repetía su oración al Señor, Elí la observaba. Ana hablaba para sus adentros, movía los labios sin que se oyera su voz. Elí, creyendo que estaba borracha, le dijo: ¿Hasta cuándo vas a seguir borracha? Devuelve el vino que has bebido. Ana respondió: No es eso, Señor. No he bebido vino ni licores. Lo que pasa es que estoy afligida y me desahogo con el Señor. No me tengas por una mujer perdida, que hasta ahora he hablado movida por mi gran desazón y pesadumbre. Entonces dijo Elí: Vete en paz, que el Señor de Israel te conceda lo que le has pedido. Y ella respondió: Que tu sierva halle gracia ante ti. La mujer se marchó, comió y se transformó su semblante. A la mañana siguiente madrugaron, adoraron al Señor y se volvieron. Llegados a su casa de Ramá, Elcaná se unió a su mujer Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, dio a luz un hijo y le puso de nombre Samuel, diciendo: Al Señor se lo pedí. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz 7 hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta, da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor mi Salvador. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos 21 al 28. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos entraron en Cafarnaúm, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: ¿Qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó: Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció, y dando un grito muy fuerte salió. Todos se preguntaron estupefactos: ¿Qué es esto? Este enseñar con autoridad es nuevo. Hasta a los espíritus inmundos le manda y le obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El evangelista San Marcos nos presenta un episodio de Jesús con sus discípulos que entraron en Cafarnaúm y el sábado siguiente fueron a la sinagoga a enseñar. Llama poderosamente la atención que la gente escuchaba con mucho agrado y atención a Jesús y decían:
¿Por qué la fuerza en las palabras de este maestro, de este rabino, que no habla como los demás escribas, sino que habla con autoridad? Esta misma expresión, autoridad, la volverá a repetir en este mismo texto el evangelista Marcos, cuando habla de que los espíritus malos salen de los endemoniados, obedecen a Jesús, y que ese enseñar y actuar con autoridad es nuevo y nunca lo habían conocido en los maestros y líderes religiosos de Israel de la época. A propósito de esto, descubramos 3 verdades para nuestra vida aplicables al siglo XXI. El primer mensaje: estamos llamados a enseñar a los demás con autoridad, como lo hizo Jesús. Los padres de familia sobre sus hijos, los maestros sobre sus estudiantes, los empresarios sobre sus empleados, los sacerdotes sobre su feligresía, los gobernantes sobre sus ciudadanos. Pero es que este enseñar con autoridad de Jesús se fundaba en 3 verdades. La primera: Jesús era un hombre lleno de unción, esto es, lleno de la fuerza del fuego del Espíritu Santo, que había recibido en el bautismo, como también nosotros lo hemos recibido el día de nuestro bautismo, pero que alimentaba continuamente en la oración, en la relación de intimidad con el Padre Dios. Pero hay un segundo aspecto de la autoridad con la que enseñaba y actuaba Jesús, de la cual debemos de aprender, y es que Jesús tiene autoridad porque su testimonio, su ejemplo de vida es coherente. La coherencia es la congruencia entre lo que pensamos, hablamos y actuamos. Porque a veces pensamos de una manera, pero hablamos y actuamos de otra distinta, o pensamos y hablamos en un sentido, pero actuamos en sentido contrario. Eso lo hacían los escribas, lo hacían los maestros de la época, y de hecho Jesús llama la atención sobre ellos indicando: aprendan de sus enseñanzas, pero no sigan su ejemplo de vida. Finalmente, una tercera actitud del enseñar y el vivir con autoridad de Jesús, más allá de la unción del Espíritu Santo y del testimonio coherente de su vida, está en que Jesús, antes que predicar a los demás, se predicaba a sí mismo, y antes que corregir a los demás, exhortar a los demás, se corregía y se exhortaba a sí mismo. Recordamos el viejo aforismo de la sabiduría popular que afirma: médico, cúrate a ti mismo. Y parte de esa dimensión de la autoridad en la vida es que nosotros, todo lo que hablemos, busquemos en primera instancia aplicarlo a nosotros antes que a los otros. Es que somos muy buenos juzgando de los defectos, de la corruptela, de las incoherencias de los demás. Nos da cierta satisfacción y hasta nos da una falsa idea de que somos mejores y distintos de los demás. Esto es puro fariseísmo. Jesús siempre se miraba primero a sí mismo, y cuando hablaba de misericordia es porque el primero había practicado la misericordia. Cuando hablaba de cargar la cruz es porque el primero había cargado cruz en su vida. Pero pasemos a un segundo aspecto del Evangelio, donde hoy descubrimos que ese espíritu inmundo que llenaba a un pobre hombre, a un poseso, tiene una particularidad,
reconoce a Jesús aún antes que los llamados judíos piadosos o religiosos que no tienen la capacidad de reconocer a Jesús como el Hijo de Dios. En efecto, el espíritu inmundo grita ante las palabras de Jesús y le dice: ¿qué quieres de nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sabemos quién eres, el Santo de Dios. Qué curioso que las personas piadosas, buenas, a veces tienen incapacidad, ceguera, limitaciones para reconocer el bien y la bondad en personas cercanas. La vida de los santos, que fueron a veces tan perseguidos por compañeros de comunidad, hermanos sacerdotes o hermanas religiosas, por superiores jerárquicos, incluso obispos, nos muestra cómo las personas buenas a veces son más ciegas, más incapaces para reconocer la grandeza, la verdad de un santo, que el espíritu del mal, que inmediatamente sí lo reconoce. En Jesús, justamente las autoridades político-religiosas no reconocieron su mesianismo y al contrario, el espíritu malvado que poseía un hombre lo reconoce: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, que vienes a destruir el mal. Una reflexión siempre actual, de ayer, de hoy y de siempre, que nos pone a pensar: si nos llamamos personas buenas, ¿a cuántos hemos desconocido en la bondad de sus acciones, en la santidad de su vida, por nuestra ceguera espiritual? Concluyamos nuestra reflexión mirando que la autoridad de Jesús es definitiva sobre el mal y que la gente se admira profundamente, queda maravillada, queda asombrada cuando Jesús le dice al espíritu del mal: sal de este hombre, y el espíritu le obedece. Nos dice el evangelista Marcos que la fama de Jesús se extiende y la gente lo admira. Y hoy podemos hacernos una reflexión a propósito de este texto último. ¿Por qué nos deslumbra tanto un exorcismo? Pero ¿por qué no nos deslumbra tanto la liberación del mal que alcanzamos en el sacramento diario de la confesión? Es que cuando tú vas donde un sacerdote, ministro de Dios, a confesar tus pecados, a celebrar el sacramento de la confesión o sacramento de la reconciliación, hay una verdadera liberación del mal. Pero nos parece que esto es tan corriente, tan de la vida ordinaria, que no nos deslumbra, o quizás peor, no le creemos al sacerdote diciendo: es que él es pecador, olvidando que Jesús precisamente a unos pecadores, empezando por Pedro, que lo había negado 3 veces, y el resto de los apóstoles, y sin tomar en cuenta que eran hombres pecadores, les dio el poder, les dio la autoridad divina para perdonar pecados. Es que decir yo no me confieso con el sacerdote porque es pecador, es como decir yo no voy donde el médico porque se enferma, o yo no creo en el matrimonio porque conozco unos amigos que se divorciaron. Es que la belleza y la verdad del sacerdocio no se pierde porque tengamos pecado los sacerdotes, que todos somos pecadores en esta tierra. La belleza y la verdad de la medicina no se pierde porque un médico se enferme, que todos somos frágiles, y la belleza y la verdad y la bondad del matrimonio no se pierde porque algunos se divorciaron y no supieron manejar sus conflictos de pareja. Hoy maravillémonos
no solo con el exorcismo que hace Jesús, que con autoridad le dice al espíritu inmundo, sal de este hombre, sino que hoy, en el siglo XXI, maravillémonos de los sacerdotes que, siendo frágiles y pecadores como lo somos todos los seres en esta tierra, tienen poder dado directamente por Cristo para sanar, para liberar del mal, para perdonar los pecados. Que el Señor te bendiga en abundancia en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.